Ya. Voy a apagar la cámara. Ya vemos 8, yo, si usted quiere. Dígame. Digo, ya hay Ya 8 iniciamos. conectados, cuando usted Hay quiera. 3, 4. 8, hay 8. Ah, Habemos 8 hasta ahora. bueno, ya voy a empezar entonces. Ya empiezo, ahorita empiezo. Emi, buenas noches. Emi, para informarte, ya el hermano John, hoy te lo agregamos ahí por si alguna cosa le avisas. Bueno, ahora sí, ya listo. Bueno, ahí les coloqué el tema que vamos a trabajar esta noche. Lo pueden ver en el tablero. La pregunta. Sí, se ve, la parte de arriba es la que no se ve, donde dice cómo. Ahora sí. ¿Cómo hacer exégesis a textos que no tienen con nosotros las circunstancias? Que no tienen con nosotros las circunstancias, o sea, que no son iguales a nosotros. O sea, ¿cómo hacer exégesis a textos que no tienen con nosotros las mismas que? Aquí le falta una palabra, con las mismas. ¿Ya? ¿Se alcanza a leer la última palabra? ¿Cómo hacer exégesis a textos que no tienen con nosotros las mismas circunstancias?
Bueno, listo. Bueno, entonces vamos a iniciar entonces la clase. Vamos a orar. Padre, vamos a orar. Sí, señor. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por tu amor, tu gran misericordia que nos sostiene. Pedimos, Señor, una dirección, Padre, para que podamos hacer estos acercamientos exegéticos a estos pasajes que nos ayuden a comprender y a entender lo importante que son los textos y en sus contextos y qué diferencia tienen con nosotros y qué podemos aplicar y qué podemos enseñar, Señor. Guíanos, Señor, en tu gracia y en tu amor, que nos controle nuestras emociones, nuestras actitudes, para que podamos respetar tu palabra y escucharla conforme está escrita. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, mis amados, entonces ahí les tengo ahí una pregunta: ¿cómo hacer exégesis a textos que no tienen con nosotros las mismas circunstancias? Es decir, hermano, esta ha sido la dificultad cuando vamos a entrar en las epístolas. Las epístolas, porque ellas son unos escritos extendidos para resolver algunos problemas específicos de la iglesia. Es decir, la carta responde a algunos problemas. Entonces, las epístolas de alguna forma nos ayudan a comprender y analizar algunos problemas que tuvieron en el primer siglo y cómo Pablo responde o resuelve los problemas con la palabra de Dios, con la presencia del Espíritu Santo a esas iglesias. Entonces, nosotros tenemos que saber que la problemática que ellos estaban viviendo, las circunstancias que ellos estaban viviendo, eran las de ellos, las que ellos vivían en su época, en el primer siglo. Sus circunstancias, sus problemáticas, sus dificultades, que pueden ser iguales a las nuestras o no, pueden ser diferentes o parecidas, ¿ya? O que tengamos otras distintas a las de ellos. Pero lo que hay que saber es cómo hacer exégesis a esos textos o a esos eventos o a esos problemas que tenían en el primer siglo y que hoy no son comparables, que esos son problemas que tuvieron ellos y que no lo hemos tenido nosotros hasta ahora. Quizás hasta ahora no los tenemos, pero no sabemos si lo vamos a tener. Pero lo que significa es, si esos problemas lo tuvieron ellos, ahora, ¿cómo sacar la verdad de esos pasajes a nosotros? Pero que tenemos que tener en cuenta las circunstancias que sean iguales o parecidas a las de ellos, porque ellos tenían unos problemas. Entonces, vamos a tomar ejemplo. Voy a mostrarle ejemplo con respecto a esto, que han habido algunas circunstancias que de pronto las tuvieron ellos allá y que todavía nosotros o no las tenemos todavía o las tenemos diferentes. Pero vamos a ver entonces cómo hacemos con esos pasajes que están aquí en Corintios, que nos va a servir de ejemplo de cómo hacer exégesis a textos que no tienen las circunstancias iguales a las nuestras o que no la estamos viviendo igual. Entonces, si no tenemos los mismos problemas, ¿cómo sacamos la palabra de Dios de esos pasajes a nosotros hoy? Entonces, esa es la idea. Entonces, vamos a mirar el ejemplo. Vamos a mirar el ejemplo. Vamos a trabajar 2 capítulos de 1 de Corintios. 1 de Corintios, capítulo 8 al 10. 1 de Corintios, capítulo 8 al 10. Tengan la Biblia abierta allí. 1 de Corintios 8 al 10. Primera de Corintios 8 al 10. Muy bien. Entonces, vamos a mirar, les voy a hacer un ejemplo de cuáles son los 3 problemas. Aquí Pablo aquí está mostrando o marcando 3 problemas que tiene
la iglesia de Corintios y lo quiere resolver en estos capítulos, del 8 al 10. O sea, ¿cuál serían la problemática que tiene la iglesia, las circunstancias que tiene la iglesia aquí en estos dos capítulos y cómo resolver, cómo resuelve Pablo y eso cómo se aplica, cómo podemos nosotros trabajar hoy, cómo podemos sacar la palabra de Dios desde ese entonces a nosotros? Entonces vamos a mirar si esas circunstancias que Pablo vivió y que estos corintios vivieron ahí son las mismas que tenemos nosotros o no. Vamos a mirarlo para ver. Entonces vamos a mostrar, digamos así, tres problemas. Tres problemas. Tres problemas. Tres problemas. Vamos a mirar cuáles son los tres problemas que Pablo está tratando que tiene esa iglesia. Digamos así, vamos a mirar el diagnóstico de esta iglesia en relación a estos dos capítulos, del 8 al 10. ¿Qué hay del 8 al 10? Tres problemas. Estos tres problemas. ¿Cuáles son? El primer problema. Si ustedes leen en el capítulo 8, dice, capítulo 8:1, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo y aún no sabe nada, ¿cómo debe saberlo? Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay nada más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, nosotros que somos para él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de él. Pero no en todo hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen con sacrificio a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar donde los lugar de los ídolos, y la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los sacrificados a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues pecando contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne al jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Amén. Bueno, ahí les acabé de leerle el capítulo 8. Bueno, vamos entonces a analizar. Ahora ya ustedes tienen idea más o menos de lo que habla el capítulo 8. Ahora leamos el capítulo 9. Porque no podemos saber el problema si no leemos el capítulo. Vamos a leer el capítulo 9. Dice el 9. Lleven la misma idea. Venimos hablando del problema de comer viandas en la mesa de los ídolos y que no sea tropezadero
de los que tienen conciencia débil. Ahora viene el 9. El 9 no es otra cosa que un número, pero eso está unido con el 8. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro, no soy vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado soy vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros un hermano por mujer, una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no come de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿Y os lo dice ciertamente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por poner ningún obstáculo en el Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y los que sirven del altar participan. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero yo de nada esto me ha aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes de que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. ¡Ay de mí si no anunciar el Evangelio! Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre, de todo me he hecho siervo, de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganarme a los judíos y a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviese sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganarme a los débiles. A todos me he hecho en todo, para que en todo modo se salve alguno. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corre de tal manera que lo obtengáis todo. Aquel que lucha, de todo se obtiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro como a la aventura, de esta manera peleo como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo vengo a ser eliminado. Muy bien,
Ese es el capítulo 9. Ahora viene el capítulo 10, con la misma idea que viene Pablo. Amonestaciones contra la idolatría. Porque no quiero, hermano, el 10, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos las cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a juzgar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos tentaron y perecieron por los serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quien han alcanzado los fines de este siglo. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también justamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensato os hablo, juzgad vosotros que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que compartimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos del mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son participantes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que es el ídolo? ¿Es algo? ¿O qué es algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que nosotros os hagáis partícipe con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de las mesas del Señor y la mesa de los demonios. O provocaremos a celo al Señor. Somos más fuertes que Él. Haced todo para la gloria del Señor. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada, por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir de todo lo que os ponga delante, comed, sin preguntar nada, por motivo de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivo de conciencia, porque el Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué me ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquellos de quien doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no provocando mi propio beneficio, sino
el de muchos, para que sean salvos. Amén. Qué bendición, hermano. Ustedes casi no, así no leemos la Biblia en la iglesia. ¿Quién va a predicar en la Biblia? Vamos a leer esos 3 capítulos, esos 2 capítulos. Hay que leerlo, el 8, el 9 y el 10. 8 al 10. Del 8 al 10. Creo que hay 3, 8, el capítulo 8 y el capítulo 10. Entonces, esos capítulos hay que leerlos para poder captar. No podíamos detenernos, porque si yo me detengo con esta lectura no van a captar la idea. Fíjese que Pablo termina con el 10 casi a lo que estaba hablando en el 8. Parece que fuera como un paralelismo. El 8 con el 10 son parecidos, pero el 9 es distinto. Aparentemente distinto, pero es igual también. Tiene una relación muy importante. El capítulo 9 también, porque es el que está en el centro. Pero fíjese que el 8 habla de los sacrificados a los ídolos y el 10 está hablando de la idolatría, ¿ya? Y empezando y dando un ejemplo del Antiguo Testamento, de la conducta de los padres de Israel cuando quedaron en el desierto. O sea, las razones por qué ellos se quedaron en el desierto. Porque hubo idolatría, hubo contaminación, y eso es lo que está advirtiendo Pablo con respecto a Corintio. O sea que Pablo está resolviendo un problema de Corintio con el Antiguo ¿qué? Testamento. Pablo está haciendo una exégesis al Antiguo Testamento de Éxodo y está aplicándolo a una problemática especial que tienen los corintios, que es similar a lo que tenía Israel en la época en el desierto. Bueno, entonces vamos a resumir. Si lo que leímos en el capítulo 8 hasta el 10, esos capítulos nos muestran 3 problemas. Tenemos que saber cuáles son los 3 problemas específicos que Pablo quiere abordar con esta iglesia. El primer problema específico de la iglesia es este: los cristianos están acompañando a los paganos los cristianos están acompañando a los paganos en las actividades, en las festividades, de los ídolos. Les repito, ¿cuál es el primer problema que está abordando Pablo? Los cristianos están acompañando a los paganos en las festividades de los ídolos. Es decir, les explico. Pablo está diciendo que estos hermanos de Corintios, algunos hermanos, o la mayoría o casi todos, digamos que no todos, pero sí la mayoría de los hermanos, están acompañando los vecinos que son vecinos paganos, que tienen sus festividades públicas y que tienen que acompañarlos, son sus vecinos y los invitan a comer porque están en fiesta. Ya ustedes recuerdan cuando hay aquí la fiesta de Navidad, la Semana Santa, fiestas así similares. Hay unas festividades públicas. Entonces, en Corintio se celebra la ceremonia de los dioses de Venus
y ahí esa es la sede universal de los griegos, donde celebran con alta categoría las festividades. Y esas festividades de los ídolos que lo hacen directamente en el templo, entonces todas las comunidades del pueblo de Corintio y las ciudades y sus alrededores, incluyendo las veredas y los pueblos y caseríos, todas esas comunidades llevan la comida, llevan las carnes al templo para que sean bendecidas y sean ofrecidas a los ídolos especiales que ellos tienen. Y una vez que ya los sacerdotes o las sacerdotisas, pueden ser hombres o mujeres, las que hacen todo ese tipo de trabajo, entonces ellos llevan esas carnes y luego las ponen a la venta en el mercado y en las tiendas en todos los lugares.